muchos planes, muchos proyectos, pero no es lo mismo cuando lo que se lleva a la práctica está saturado de la presencia de Dios, ¿verdad? Es la presencia de Dios la que nos bendice, la que nos enriquece. Entonces vamos a aprovechar el tiempo. Estamos ya en el último estudio como parte del programa de retiro que se ha programado para ahora. Gracias, hermanos de la alabanza. El Señor bendiga sus vidas y sigan siendo un instrumento en la mano del Señor. Vamos a ocuparnos entonces, como dije, hermanos amados, en el último tema. Hoy sí me voy a apoyar en una presentación para poder dejar alguna idea un poquito más ordenada, más organizada en cuanto al tema y lo que vamos a hacer. Dando gracias al Señor, como dije, que nos ha abierto esta puerta, y lo que decía hermano Edwin, acá en el área de la bahía, nosotros los que venimos de afuera no mucho nos ubicamos geográficamente, ¿verdad? Pero quienes viven acá saben perfectamente lo que quiso dar a entender cuando habló de este espacio que se ha abierto ahora, y gracias, sin lugar a dudas, el Señor te va a usar todavía mucho más en esta zona, hermano Oscarito, lo que platicamos el primer día que llegamos, ¿verdad? El Señor hará cosas. Entonces, vamos a ubicarnos, como dije, hermano, creo que tengo ya en mis espaldas la primera diapositiva que tiene el nombre del tema que voy a abordar ahora para poderlo transmitir como una enseñanza. Y es acerca de esta expresión que utiliza el apóstol Pablo, y hablando acerca de los enemigos de la cruz de Cristo. La temática general es una temática, si usted ha percibido, la línea del tema es una temática de crecimiento, es una temática de desarrollo espiritual, es una temática de maduración espiritual, en todos los tópicos que cada uno de los hermanos expositores ha venido transmitiendo y dejándonos como parte de la enseñanza. Pero sabemos nosotros, hermanos, que cuando el Señor se va a manifestar, también el enemigo prepara su estrategia. Mi apóstol y maestro decía: Dios vivo, diablo vivo. O sea, así como hay una actividad, una activación del reino de Dios, del reino de la luz, también el reino de las tinieblas hace sus movimientos como movimientos de ajedrez. Y en buena medida es la razón por la cual el Señor capacitó o equipó en este caso a la iglesia con los dones del Espíritu Santo que conocemos, ¿verdad?, que hemos aprendido, para poder hacer un trabajo como de alarmas. Gracias. Y el Señor dejó a la iglesia equipada con estos dones del Espíritu Santo como una especie de alarmas. Es así como deben funcionar. O sea, los dones del Espíritu no son para elevar a la persona que lo ejercita, sino son alarmas como las alarmas que uno coloca en donde sabe que pueden haber intrusos, para que en el momento que apareció un intruso, la alarma inmediatamente da el aviso, ¿verdad? Así deben funcionar los dones del Espíritu. El discernimiento de espíritus, la profecía, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, para que el pueblo de Dios pueda estar alerta. La Biblia dice que si el sonido de la trompeta es incierto, el pueblo no sabe cómo comportarse, no sabe cómo reaccionar. Y tomado de una imagen, de una figura de lo que sucedía en el Antiguo Testamento con el sonido del shofar, porque había diferentes llamados. Había llamado solamente para los ancianos, había llamado para los jefes de casas paternas, había llamado para el pueblo en general, ¿verdad? Pero cada uno tenía que saber distinguir el llamado que lo convocaba. En este caso era para hablar con Moisés, y las funciones muy preciosas que nos presentaba el hermano Rigoberto Espino en el tema anterior. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tema, que lo menciona el apóstol Pablo, y luego yo voy a ir a la Biblia, pero necesito poner una base
una idea sobre la cual yo quiero ir haciendo descansar los aspectos que vamos a ir platicando. Y vamos a abrir nuestras Biblias en en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo número 10. Porque el texto acá lo dice, y es una cita literal, así lo expresó el apóstol Pablo: los enemigos de la cruz de Cristo. Porque, hermano, quiero que note que lo menciona en plural. Yo no voy a poder abarcar, por supuesto, todo lo que quisiera abarcar con el tema, ¿verdad? Sino que solamente quiero poner una panorámica general para provocar en usted el deseo de, por su propia cuenta, ir ahondando un poco más en el tema, profundizar más en el tema, y que eso lo lleve a estudiar también su Biblia. Pero cuando hablamos de estos enemigos, hermano, es porque son los poderes que de alguna manera se activan para estancar el crecimiento de los hijos de Dios, en todos los sentidos, su desarrollo espiritual en todos los sentidos. Porque el enemigo sabe que hay necesidad, como también ya lo escuchamos, de un nivel de madurez, de un nivel de crecimiento, que será la iglesia por la cual el Señor viene, y será la primicia, lo arrebatable, lo que será elevado al encuentro del Señor en el aire, ya sea por vida, ¿verdad?, transformación, ya sea por muerte, resurrección. Entonces, en el capítulo número 10 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús nos explicó cuál es la forma de actuar de un enemigo. Y dice en el verso número 10, todo el contexto que usted puede ver en los versos del 1 hasta el número 9, precisamente el Señor está hablando de los enemigos. Y entonces dice en el verso número 10, el ladrón, así lo llamó el Señor, no viene sino para hurtar, así principia, hurtando, o sea, robando, dice otra versión, luego mata, con el propósito de poder destruir. Es decir, el enemigo no se satisface solamente con estorbar, sino que principia robando, continúa matando para terminar destruyendo. Entonces, no identificar correctamente a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo, hermano, pone en peligro al creyente, pone en peligro a la iglesia del Señor. Y nosotros lo hemos visto, lo hemos dicho, han habido más de una exhortación en ese sentido, en cuanto a nuestra vocación, nuestro deseo, nuestro anhelo de crecimiento, de desarrollo, de madurez, porque nuestro entendimiento se activa cuando por la palabra de Dios nuestras conciencias son heridas, y eso produce en nosotros una comprensión de lo que el Señor nos quiere dar a saber y a entender por medio de su palabra. Entonces definió el Señor Jesús y dijo: el ladrón, yo lo voy a aplicar en el término de los enemigos, no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Lo voy a plantear de una manera un poquito diferente. Cuando dentro del cuerpo de Cristo, en cualquier sector del cuerpo de Cristo, no se identifica que hay un enemigo trabajando, ese enemigo va a ir ganando terreno. Primero robando, continúa matando, pero su objetivo primordial es destrucción. Destruir la obra de Dios en el creyente, destruir la obra de Dios en su iglesia, destruir ministerios, destruir el trabajo de Dios. Entonces, una vez se identifica cómo el enemigo está trabajando, por supuesto que ya acá entonces, una vez identificado en dónde está, viene el trabajo que tiene que hacer ya el ministro y bueno, la iglesia en general. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto de este tema? En la carta a los Filipenses, capítulo número 3, los versos del 17 al 19, lo vamos a usar como base de la enseñanza y algunos otros textos, por supuesto. Pero en esta que es la cita base para
el tema, dice la palabra del Señor así. La versión que está acá en la presentación es la versión de las Américas, pero yo voy a leer luego algunas otras o los mismos textos, pero en la versión Reina Valera, versión 2020. Dice en el verso número 17, capítulo 3 de la carta a los Filipenses, dice el apóstol Pablo: hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermano, qué importante es cuando un ministro no solamente equipa y capacita con lo que enseña y predica, sino que impacta con su ejemplo. En la vida secular se dice que un ejemplo vale más que 1000 palabras. Y hermano, el buen ejemplo es el que nosotros debemos imitar, porque de otra manera seríamos como címbalos que retiñen, ¿verdad? Solamente el conocimiento, pero se deja mucho que desear en el testimonio personal. Entonces el apóstol Pablo dice: hermanos, sed imitadores míos. Por supuesto, esto no es un acto de arrogancia, sino que Pablo está confiando no en lo que él es, sino en la obra que Cristo ha hecho en él y que la continúa haciendo. Y observad, dice, a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y luego en el verso 18 habla de otro grupo que anda de una manera diferente. Cuando Pablo dice observad a los que andan, es decir, no es el caminar físico. Decía hermano Rigoberto Espino en el tema anterior, algunas veces hay alguna tendencia a imitar, a copiar ademanes, a copiar gestos, la impostación de la voz algunas veces, la manera de vestir incluso algunas otras veces. Y hermano, es porque los seres humanos tenemos de manera natural una tendencia a la imitación. Eso lo ve uno en los niños, ¿verdad? Cuando las niñitas, por ejemplo, empiezan a crecer y se empiezan a poner los tacones de la mamá, porque ellas quieren parecerse a la mamá. Y a veces el par de zapatos que la hermana acaba de comprar para una reunión que tiene, y la niña ya anda con los tacones, ¿verdad? Porque ella quiere parecerse a la mamá. El varoncito quiere que lo pongan en el timón del vehículo porque él quiere manejar como maneja su papá. Y hace hasta los mismos gestos, ¿verdad? Si el papá es mal encarado para manejar, también el niño pone la cara mal encarada. Y esa tendencia a la imitación permanece todo el tiempo en nosotros. Pablo está consciente de eso. Por eso en otra parte él dice: imítenme a mí, pero en lo que yo imito a Cristo. Porque seguimos un ejemplo, porque seguimos una enseñanza, porque seguimos un testimonio. Como esta parte del retiro tiene carácter pastoral y de ayudas ministeriales, porque así está diseñado, hermano, nos confronta a nosotros como pastores, no solamente en la responsabilidad de lo que enseñamos, sino la manera como ponemos en práctica lo que nosotros enseñamos. Porque de alguna manera las ovejas van imitando esos pasos. Bien. Luego en el verso número 18, el apóstol Pablo identifica a otro grupo. Lo lee usted conmigo, dice: porque muchos andan, o sea, otro grupo, muchos andan, como os he dicho muchas veces. Es decir, el apóstol Pablo se ha ocupado de advertir a la iglesia sobre esto que está ocurriendo. Y hermano, usted sabe que una de las grandes y preciosas virtudes que tiene la palabra del Señor es que nunca pierde actualidad. Estos son escritos de miles de años, pero cuando los leemos bajo la luz del Espíritu Santo de Dios, parece que se escribieron ayer. Y cuando la palabra de Dios nos advierte sobre conductas que se dan dentro de la misma iglesia del Señor, debemos ponerle mayor atención. Amén. Perdón. Dice: porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando. Fíjese, hermano, que esta carga de emoción que el apóstol Pablo muestra en este verso en particular,
nos da a entender a nosotros la gran preocupación que el apóstol Pablo tenía por lo que estaba ocurriendo. Porque no está queriendo impactarnos, impresionarnos él con su espiritualidad. No, esto es algo, si lo puedo decir de esta manera, que le robaba el sueño, que le inquietaba. Cuando él notaba que habían hermanos que estaban dispuestos a imitar lo bueno, pero también hermanos que estaban andando de una manera diferente. Y dice, y ahora os lo digo aún llorando. Yo creo que logramos, hermano, ubicarnos y que Pablo no pretende impresionarnos, sino realmente él lo está escribiendo llorando. Ahora, Pablo no lloraba porque no tenía un vehículo nuevo, un traje nuevo para predicar, una corbata. Pablo no lloraba por esas cosas intrascendentes. De hecho, él mismo dice, yo lo he perdido todo y todo lo he considerado como basura por el valor importantísimo, impresionante de conocer a Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Había renunciado a muchas cosas. Su posición dentro del rabinismo judío. Era un hombre prominente, respetado, fariseo de fariseos, por tradición, hijo de fariseos, irreprensible en cuanto a la ley. De la tribu de Benjamín, es decir, un descendiente directo de la amada y no de la desolada. Eso es lo que está diciendo. O sea, entre los judíos se manejaba ese tupé: los hijos de la desolada y los hijos de la amada, los hijos de aquella por la cual Jacob trabajó 14 años, y los hijos de aquella que a la fuerza pues la obligaron que fuera su esposa. Y más adelante se descubrió que la desolada tenía más hijos que la que había tenido marido. Y nosotros somos los hijos de la desolada. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesús por su generosidad y bondad tan grande? Entonces dice Pablo, o dice el apóstol Pablo, andan muchos ahí, y lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Quiero que noten un detalle. Los enemigos de la cruz de Cristo están dentro de la iglesia. No son los ateos, no son los brujos, no son los humanistas, no es la agenda LGTB y no sé cuántas cosas más tiene ahora, y hay otros términos por ahí. Los enemigos de la cruz de Cristo están dentro del cuerpo de Cristo. Andando, e insisto, no se refiere a una forma específica de moverse al caminar, de una cadencia, no, de un comportamiento. Dentro del manto que uno identifica como cristiano. Y estaban produciendo, hermano, tantos problemas, tantos dolores de cabeza, que el apóstol Pablo dice, ya se los he dicho muchas veces. Pero quiere decir, hermano, que entonces los hermanos no estaban acatando la instrucción apostólica. Mire, nosotros tenemos un ejemplo impresionante, y cuando digo nosotros, me refiero a todos aquellos que dentro de nuestro ADN se mueve lo que bien definió el hermano Sergio. Yo coincido con su criterio al 100. No una organización, sino una visión y operación de Dios que se llama Elim, porque tiene que tener un nombre. Pero hermano, nosotros hemos visto cómo dentro del mismo cuerpo se manifestaron los enemigos, no nuestros, de la cruz de Cristo. Porque la Biblia dice que la palabra de la cruz es necedad para el que se pierde, pero para el que se salva es el poder de Dios. Hermano, todo lo que nosotros como creyentes podemos experimentar a partir de nuestra conversión es la emanación del poder de Dios por medio de la cruz de nuestro bendito Señor Jesucristo.
¿Cuántos dan una ofrenda de palmas a Jesús por eso? Hermano, en los días de Cristo, morir crucificado era una forma de castigo muy general. De hecho, la crucifixión en sí misma no fue una creación de los romanos. Es algo que viene un poquito más lejos, creo que allá por el oriente, lo que se conoce como el lejano oriente, fue creada la forma de castigo por crucifixión. Luego dice la historia, se atribuye a Alejandro Magno o Alejandro Grande, como se le conoce, que él fue el que trajo la práctica de ese castigo a Grecia. Pero los romanos llevaron la crucifixión a un grado de sufrimiento, de tortura y de agonía inimaginable. Buscaban diferentes formas de crucifixión. La que nosotros conocemos es la más clásica de las formas de crucifixión, pero había otras formas de crucifixión. El tema no es las crucifixiones o los métodos de crucifixión, sino el hecho, hermano, de que por los días de Cristo, todo criminal de alto rango moría crucificado. Entonces morir en la cruz, morir en la cruz no era algo extraordinario. Muchos murieron en la cruz, pero hubo solo uno que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Eso es lo que hace diferente la crucifixión de Cristo. ¿Me explico? Y hermanos, nosotros como cristianos no solamente tenemos gratitud, nosotros, hermanos, experimentamos el amor de Dios, porque nadie puede ser salvo si no es beneficiado por la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Por eso cuando el apóstol Pablo usa la expresión y dice, hay muchos que andan, yo voy a parafrasear un poquito la idea, hay muchos que andan por ahí, y yo se los he dicho muchas veces. ¿Por qué será que el apóstol Pablo hace este reproche? Porque es un reproche. Se los he dicho muchas veces, como que la iglesia, los hermanos no entendían, hermano, que hay que ser cuidadoso con tener comunión, con tener acercamiento con los que son enemigos de la cruz de Cristo. Hoy en día algunos dicen, es que no hay que juzgar. Yo leo la Biblia y la Biblia dice que las obras del diablo hay que desenmascararlas. No en una crítica visceral, no en un señalamiento quizás hasta con un poco de enojo, no, traerlo a luz, porque las ovejas necesitan conocer que dentro de la misma iglesia están los enemigos de la cruz de Cristo. Y entonces la gente pregunta, porque la gente desde afuera se forma otra opinión, ¿verdad? Y permítame poner un poquito esto en el panorama. Y le preguntan a uno, ¿y usted su denominación, usted qué es, usted qué hace? Y usted, pues yo soy de Elim. ¿De cuál de todos los Elims? ¿De los Elim buenos o de los Elim malos? Pero hermanos, los que fuimos engendrados genuinamente por el Espíritu, sabemos qué es lo que tenemos por dentro. Amén. Bueno. Luego dice el texto, os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y son estos enemigos de la cruz de Cristo, hermanos, los que desde dentro de la iglesia producen escándalos, actos reprobables, que los inconversos ven y usan como argumento y justificación para decir, ¿se da cuenta por qué no voy a la iglesia? ¿Se da cuenta por qué no creo yo en el evangelio? Y hermano, de pronto uno se queda desprotegido y no sabe cómo contraargumentar cuando alguien a uno le dice eso. Pero nuestra responsabilidad, hermano, es predicar la cruz de Cristo, porque es la que trae salvación. Amén. Luego nos da en el verso número 19, y es en lo que yo más me voy a ocupar, o voy a utilizar el tiempo del que dispongo. Ya pasé por allá por el pasillo, ya huele a barbacoa. Esto es para ponerlo a usted un poquito más de sufrimiento, que usted, ay, tengo hambre, pero también quiero oír la palabra de Dios.
¿De qué tiene más hambre? ¿De barbacoa o de la palabra de Dios? De la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a hacer ayuno. No, tampoco estamos tan espirituales, hermano, es retiro y estamos en San José, California. Verso 19, fíjese pues. Lo primero que el apóstol menciona es cómo van a terminar los enemigos de la cruz de Cristo. Que están, voy a decirlo de esta manera solo para graficar la idea, que están sentados al lado nuestro en la banca de la iglesia. No estoy diciendo que es así, me explico, lo que estoy diciendo es que cohabitan con nosotros bajo el manto de la cristiandad. Y quisiera ser un poquito más audaz en algo para decirlo, pero quizás si siento vía lo digo más adelante. Lo primero que menciona el apóstol Pablo es cómo van a terminar los enemigos de la cruz de Cristo. Y dice, si tenemos ya la siguiente, verso 19, ahí está. ¿Cuál es su final? Perdición. Ese era nuestro destino antes de que Cristo nos alcanzara en su grande amor y misericordia. Hermano, pero nuestro final era destrucción, destrucción eterna. Pero quiso la gracia de Dios, por razones que quizá no entendemos en su totalidad, fijar su mirada en nosotros, nos vio con amor, nos vio con misericordia, nos presentó y nos reveló a Jesucristo y nos hizo salvos. Amén. Bendito sea el nombre poderoso del Señor Jesucristo por eso, por nuestra salvación. Pero estos enemigos de la cruz de Cristo volverán a la perdición. Quiero que escuche esto. Aunque por el momento se salgan con la suya. Aunque por el momento parezca que ganan la partida. Aunque por el momento parezca que ganan el pulso. Aunque por el momento pareciera que están mejor que nosotros. Aunque por el momento pareciera que se llevaron la mejor tajada del pastel. Pero su final será destrucción. Y hermano, cuando hablamos de destrucción, hablamos de un lugar que Jesús lo describió de una manera impresionante y dijo, allí ni los gusanos se mueren. Ahí hay un fuego que no se apaga. Hermano, todos sabemos que una persona cuando muere, bueno, cualquier ser vivo cuando muere, su cuerpo se llena de gusanos, ¿verdad? Creo que a los 4 días los gusanos empiezan a aparecer en el cuerpo. Ni se muere el muerto, ni se mueren los gusanos que tiene por dentro. ¿Por qué? Porque fue enemigo de la cruz de Cristo Jesús. Hermano, hoy nosotros vivimos la experiencia preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero muy cercano está el momento en que el Cordero se convertirá en león. Por eso, cuando Juan lloraba porque no encontraba quien fuera digno de quitar los sellos y de abrir el libro, lo llevaron a que viera arriba en el cielo, nadie es digno, abajo en la tierra, nadie es digno, debajo de la tierra, nadie es digno. Y entonces le dijo uno, no sé si fue uno de los ancianos, uno de los 4 seres vivientes, usted corrobora el detalle, y le dijo, mira el trono, ahí está el que ha vencido, el león de la tribu de Judá. Él es el que ha vencido, él es el único digno de abrir el libro y de quitar sus sellos. Y dice Juan, y yo me volví, pero en el trono no vio a un león, vio a un cordero. Y es que es el mismo personaje, en 2 funciones distintas. Hermano, hoy Él nos arropa, nos bendice, nos abraza, nos besa, podemos sentir su amor derramado en nosotros, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Estamos en el ciclo del Cordero. Y no principiará el ciclo del león hasta que el Cordero no haya terminado su obra. Y la obra del Cordero termina el día que se lleve a su cordera.
allí termina su ciclo. Entonces, hermano, vendrá el cambio. ¿Me explico? Y todo lo que no fue alcanzado por la misericordia de Dios a la destrucción eterna, eso, hermano, nos pone una presión muy grande para el evangelismo, principalmente de la familia. El problema, hermano, es que a veces nosotros queremos solamente hablar y ver el resultado. No, hermano, por la familia se ora, se intercede y se les testifica de Cristo. ¿Me explico? Hermano, es que le he hablado tantas veces y no entiende, pero ¿ha orado por él? No, eso sí no lo he hecho. Principio por ahí. Mire, mi esposa hasta ayer no me deja mentir. Yo le comentaba ayer que yo fui el primer convertido de una familia, de una tradición católica romana de muchos años. 14 años oramos por la familia, ¿verdad? 14 años y no veíamos ningún convertido. Hasta que un día le dije a ella, mira, no más. Ya creo que fue suficiente, ya oramos tantos años y no veo fruto en ellos, ya no les vuelvo a hablar. Se empezaron a convertir. Porque la obra no es nuestra, la obra es del Espíritu Santo de Dios, de Él es la obra. Ahora imagínese usted, hermano, en hacerse uno enemigo de esa obra maravillosa de Dios. Pero entre los aspectos que yo quiero destacar, hermano, está el hecho de que los enemigos de la cruz de Cristo están andando dentro de la iglesia. Ahí lo dice, mire, andan. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Algunos ocupando posiciones ministeriales. Dice la Escritura, capítulo número 11, segunda carta a los Corintios, versos número 3 y 4. Dice el apóstol Pablo, porque si viene un predicador, estoy parafraseando, si viene un predicador y te predica otro Jesús, si viene un predicador y te ministra un espíritu diferente, si viene un predicador y te habla un evangelio distinto, lo toleras. Pero cuando usted lee un poco antes de esos textos, dice el apóstol Pablo, toleradme un poco de locura, toleradme un poco de necedad, dice, porque estoy parafraseando, porque si yo les enseño estas cosas es porque tengo celo de ustedes. Y luego al final del capítulo número 11 desenmascara quiénes son esos predicadores. Apóstoles fraudulentos, dice, ministros de Satanás, que se disfrazan como si fueran ministros de la luz, pero ya se hicieron enemigos de la cruz de Cristo. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Mire, andando dentro del cuerpo. Entonces el apóstol Pablo viene y dice, el fin de ellos es perdición. Entonces yo abro una pregunta. Si el fin de ellos es perdición, ¿qué va a ser de sus seguidores? El mismo camino. Pero si el líder, el ministro, la cabeza, camina por el buen camino, como dice el libro de Jeremías, también las ovejas van a ir por el buen camino. Y aprendimos ayer que ese camino es un descenso, ¿verdad? De despojamiento, de humillación, de rendición de intenciones, de rendición del ego, de la vanagloria. Entonces viene el apóstol Pablo y a mí me llama mucho la atención, fíjese que lo primero que principia a decir acerca de los enemigos es que su final es la perdición eterna. Bueno, luego dice, perdón, cuyo Dios es su apetito. Hermano, cuando la Biblia habla del apetito, de lo que nos está mostrando es algo que después el apóstol Pablo trata de una manera muy amplia, muy abierta, en varios pasajes de la Escritura. Nuestros apetitos de la carne.
No está hablando aquí el apóstol Pablo del hambre que usted tiene ahora, y más máxime que ya le dije, ¿a qué huele el pasillo? A usted se le empezó a salivar. Ay. No me estoy refiriendo a ese apetito natural, sino a apetitos insaciables de la carne. Ahora, qué peligroso es, hermano, cuando de los apetitos carnales se hace un Dios. El mejor ejemplo que tenemos nosotros en la Escritura es al pueblo de Israel saliendo de la cautividad de Egipto, y cuando Moisés sube a la montaña para hablar con Dios, y suben juntamente con él Josué y Caleb, detallitos que conocemos de la Biblia. Dice la Escritura que la tardanza de Moisés provocó una reacción en el pueblo, y dijeron: este Moisés ya no regresó, dijo que iba a regresar, pero no ha regresado. Espero me esté entendiendo la analogía que estoy haciendo. Dijo que regresaba y no ha regresado. Quizás una fiera lo despedazó. Entonces presionaron a Aarón para que les hiciera un Dios conforme a su apetito, lo que habían aprendido en Egipto. Allá decían, teníamos melones, pepinos, teníamos ollas de carne y de pan, y aquí estamos en este desierto. Y más adelante tuvieron un gesto horroroso, hermano. Dijeron: solamente tenemos aquí este alimento despreciable. ¿Y era el maná? Del cual dijo Jesús: yo soy el verdadero pan que bajó del cielo. ¿A quién despreciaron entonces? A Cristo. Y dice la Biblia que se levantó el pueblo en orgías, en juergas, en bailes, en danzas. Hermano, qué peligroso es una danza que no sea movida por el Espíritu, sino una danza como de escuela. Bueno, el tema no es ese, pero aprovecho, por el mismo precio se lleva usted los dos. Pero entonces hay que examinarlo a la luz de las Escrituras. Y entonces dice que el pueblo presionó a Aarón y le dijeron: haznos un Dios conforme a este apetito que estamos sintiendo. No era de comida. Sentían la necesidad, como se dijo, no sé quién de los hermanos predicadores lo dijo, del desenfreno. Hermano, cuando una persona cae en desenfreno, ya no hay nada que lo pueda detener. Y entonces practica las cosas más aberrantes, las cosas más espantosas, las cosas más horrorosas, pero se sigue sintiendo cristiano. Mire, mucho de esto que estoy citando ahora está ocurriendo hoy en día, principalmente dentro del segmento de los jóvenes, que le dan libertad a sus apetitos, pero se siguen sintiendo cristianos, siguen sintiendo que son hijos de Dios. Dice la Biblia que estos que son enemigos de la cruz de Cristo hacen de sus apetitos su Dios. Haznos un Dios para que lo adoremos, para que lo rindamos. Y Aarón, hermano, a veces uno dice: ese Aarón tan aguado, qué falta de pantalones. Pero es que, hermano, la gente no lo quería saludar, lo querían linchar. Usted se ha dado cuenta que en todos esos eventos hace falta un personaje. De los dos que sostenían las manos de Moisés. ¿Quiénes eran los que sostenían las manos de Moisés? ¿Y por qué desapareció Ur? Hay una tradición judía que dice que Ur y Aarón se opusieron al becerro. Y entonces los judíos mataron a Ur. Y que cuando Aarón vio eso, es tradición, eso no está en la Biblia, solo es un comentario. Cuando Aarón vio eso, dijo: también me voy con Pancho, así decimos allá en Guatemala, a alguien que se va a morir. Entonces más vale que digan: aquí corrió que aquí murió, ¿verdad? Bueno, dijo: traigan oro, los pendientes de las orejas de las hermanas, los collares, las pulseras, las ajorcas. E hizo el becerro de oro. ¿Qué provocó el desenfreno del apetito?
la tardanza de Moisés en bajar. Lo mismo que el apóstol Pedro menciona en su segunda carta cuando dice, y están ahí, dice, y con sarcasmo preguntan, ¿dónde está la promesa de su venida? Y eso está llevando, hermano, a mucho cristiano a caer en las redes de los enemigos de la cruz de Cristo. Fíjese que todo esto ayuda mucho y abre la puerta, hermano, para que uno haga un análisis de muchas prácticas doctrinales modernas, que mucha gente las aplaude y las ve como buenas y las ve como saludables, las ve como interesantes, ¿verdad? Y también se mencionaba en algún tema por ahí, cómo, hermano, ha caído en descrédito el ministerio apostólico. Y no se diga el ministerio pastoral. Porque ahora hay megapóstoles, superapóstoles. Me mandaron una imagen de una noticia. Ahora ya no se presentan como apóstoles ni cosas así tan extravagantes, sino arcángeles. Sí. En Ohio va a ser la actividad. Si usted quiere, le da tiempo todavía de llegar, es este fin de semana. Está la imagen de la pareja, un matrimonio, anuncia la actividad en Ohio y dice los arcángeles. Hermano, yo cuando lo vi me puse en Ohio también. Dije, oh, Señor, ¿hasta dónde ha llegado esto? Mas nosotros en el Dios nuestro hemos creído. Y hasta el día de hoy, hermano, Él no nos ha fallado, no nos ha abandonado. Hermano Espino hacía un comentario en una sobremesa y decía él, citando un texto bíblico: la Biblia dice que no son los apóstoles, ni los evangelistas, ni los maestros, ni los profetas los que van a entregar cuentas de las ovejas, sino que son los pastores. Y es que el apóstol hace su labor, bendita sea la labor apostólica. Nosotros tenemos ese legado, tenemos esa bendición. Hermano, el profeta hace su trabajo, el maestro hace su trabajo, el evangelista hace su trabajo, pero al que le dejan todos los problemas es el pastor. Nosotros ya nos vamos. Y de ahí se va a caer, hermano Oscarito, viendo cómo organiza todo lo que tiene que organizar y ordenar. Se te va a caer el pelo, hermano. Pidieron a Aarón un Dios conforme a su apetito, y así, hermano, muchos cristianos están haciendo hoy su Dios, conforme a su apetito. ¿Por qué? Porque les da lo que sus apetitos le piden. Pablo lo dijo en otra parte de una forma diferente. Enseñando a Timoteo, le dijo: has de saber que en los últimos días van a haber comportamientos raros. Muchos tendrán comezón de oír y amontonarán en torno de sí maestros que les enseñen conforme a sus apetitos. ¿Sí me explico? Dice el siguiente punto: y cuya gloria está en su vergüenza. Yo quiero leer esa parte en la versión que tengo acá. Perdón. Filipenses capítulo 3, verso número 19, en esta versión que es la Reina Valera, versión 2020. Dice: el fin de ellos será la perdición, su Dios es el vientre, dice acá. Su orgullo es aquello que debería darles vergüenza, pero en vez de sentir vergüenza, sienten orgullo de lo que hacen. ¿Sí me explico? Quisiera ser más gráfico y directo. No lo dice la Biblia, pero es una realidad al entendido por señas. Hoy sabemos, hermano, que hay ministros que en vez de sentir vergüenza de su enseñanza y de su práctica,
se sienten orgullosos. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Porque su iglesia depende de Él. Él es el Redentor. Él es el libertador. Él es la cabeza. Él será el que la transformará. Él será el que la vendrá a traer para llevársela. Pero mire qué tremendo, me gustó cómo traduce esta versión. Dice, lo que debería darles vergüenza, de eso se enorgullecen. Y que son prácticas que van de acuerdo a su apetito. Y como resulta, hermano, que los apetitos carnales en todos los seres humanos son similares. En algunos más evidentes, algunos que otros. Pero todos padecemos de las mismas malas inclinaciones. Y lo mejor que uno puede hacer es reconocer que tiene malas inclinaciones. Se mencionó así muy ligeramente, muy superficial por ahí, algo acerca de la administración al alma. Y es que, hermano, un problema, por lo menos en mi opinión, un problema en la administración al alma es que las ovejas buscan ayuda cuando ya se comieron el tamal. Hermano, si mire, yo noto el dolor de estómago y la acidez y ¿para qué se comió 5 tamales, pues? Es mejor decir, fíjese, hermano, que tengo ganas de comerme ese tamal, hermano, pero yo sé que no debo hacerlo. Hermano, el verdadero, voy a decir, insisto, estoy expresando mi opinión, mi criterio particular, personal como ministro. La administración más efectiva es aquella que destruye las malas inclinaciones. Y no solo que le da el antiácido, sino cuando está el apetito. Y hermano, yo creo que no tengo que ser muy gráfico para hablarle a usted cómo se mueve un apetito carnal. Porque algunos o muchos de los que aquí estamos terminamos casándonos por no tener freno en los apetitos carnales. Tampoco conocíamos a Cristo. Yo pues. Sí. Y hermano, cuando en esa ignorancia y desconocimiento, hermano, tuvimos nuestros hijos y hermano, cuando veíamos que no había oportunidad, un día a la puerta de nuestro corazón estaba alguien que dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, yo entraré en él y cenaré con él. Aleluya, bendita la gracia de Dios. Hermano Sergio conoce una buena parte de mi etapa como inconverso y sin esperanza, ¿verdad? Pero como la última palabra la tiene Dios, la última palabra la tiene siempre Cristo Jesús. Bueno, dice entonces el texto, en vez de sentir vergüenza de sus apetitos, se sienten orgullosos. Y hermano, parte del orgullo es tener una actitud amenazante. Si no practicas esto que practicamos nosotros, hasta con la salvación se han metido, hermano. Ya no eres salvo. ¿Por qué? Porque aquí la doctrina es apetitos libres. Que el Espíritu Santo del verdadero Hijo de Dios redarguyendo allá por dentro, eso no es de Dios, eso no es de Dios, eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque a santidad fuimos llamados. A santidad fuimos llamados. Mire, hermano amado, nosotros todavía le fallamos a Dios. Quisiéramos ya no hacerlo, pero le fallamos a Dios. Y una de las reacciones, una de las evidencias del verdadero arrepentimiento, porque tiene más o menos 6 etapas el desarrollo del verdadero arrepentimiento. Una de las etapas del arrepentimiento es sentir vergüenza delante de Dios de lo malo que hicimos.
Adán se sintió desnudo y no quiso pasar la vergüenza de que Dios lo viera desnudo. Entonces se metió detrás de los arbustos. Pero Dios quería verlo desnudo para arreglarlo. Si él ya había sacrificado su cordero, lo tenía preparado desde antes de la fundación del mundo para cubrir la vergüenza de su desnudez. Hermano, la verdadera razón por la que Adán perdió el huerto no fue por haber comido del fruto, sino por no haberse hecho responsable de lo que había hecho, de la manera como había fallado. Ahora dice la Escritura, estos se muestran orgullosos de sus apetitos, en vez de sentir vergüenza de lo malo que hace. Hermano, en la administración uno como pastor lo experimenta. Llega alguien, pide una cita, pide consejería, pide ayuda, se sienta frente a uno y como dijo alguien por ahí, le dedica a uno 4 horas y no se ha dado cuenta que es cabrita, ¿verdad? Con lo que uno está ahí enfrente. Vaya, si le hacemos barbacoa, pues qué bueno, pero no se puede de estas cabritas humanas. Pero empieza uno a escuchar y le digo, hermano, porque a mí me ha pasado. Y sí, fíjese, hermano, que sí, es cierto, de lo que se quejó mi esposa, yo lo hice, pero yo creo que no hay problema, hermano. Jamás podrá haber restauración ahí. Aparte aquel que llega avergonzado o avergonzada, pastor o hermana, ¿verdad? Le fallé a Dios, le fallé al Señor. Fíjese que yo vi un caso, solo me llamaron como testigo, yo no tuve injerencia directa, solo me pidieron que fuera testigo, me arrepentí. Porque dijeron, hermano, queremos que esté como testigo. Bueno, resulta que 2 hermanos se pusieron a hacer negocios, pero uno de ellos defraudó al otro. Y entonces se quedó con dinero. Uno era capitalista, el socio capitalista, y el otro era el socio operativo. El punto es que se perdió el dinero. Y entonces el que había puesto el dinero decía, mira, hermano, ¿cuándo me vas a dar el dinero? Y el otro se puso, como decimos en Guatemala, se puso los moños, ¿verdad? Se puso así, que bueno, no se pudo y yo estoy bien. Y, bueno. El punto es que lo fue a buscar al parqueo de su casa. Y cuando lo encontró en el parqueo de su casa, le dio un golpe, sacó la pistola y le puso la pistola en la cabeza. Hermano, yo oyendo eso, ahí dije, viendo si la cintura, si no traía pistola. Pero ¿sabe qué me llamó la atención? Que el defraudado, que por no controlar su temperamento se convirtió en agresor, decía, mira, le decía, en este momento ya no me importa lo que me robaste. En este momento ya no me importa que me mentiste y me engañaste. ¿Sabes qué me importa? Sí, hermano, con el rostro lleno de lágrimas. Que me da vergüenza que le fallé a mi Señor. Provocaste que yo le fallara a mi Señor. Esa era su carga. Mientras que el otro, en su postura. ¿A quién cree usted que restauró el Señor? Por eso, si usted quiere que el Señor lo restaure, compre pistola. Es que a veces uno oye al revés las cosas, ¿verdad? Y alguien va a salir por ahí, hermano, vamos a comprar pistolas. El que no tiene pistola, el Señor no lo restaura. Así dijo el hermano que vino de Guatemala. No estoy diciendo eso. Yo debo ir terminando. Fíjese pues, dice, los cuales, los enemigos de la cruz de Cristo, tienen doctrinas solo basadas en las cosas terrenales. Solo ocupados de las cosas terrenales. Declare, decrete, prosperidad, éxito, acumulación de dinero. Corra al altar y haga pacto. Nos iría bonito si hacemos eso a los ministros.
venga y corra al altar y pacte $100. Y como dijo un sinvergüenza que yo lo vi, y perdonen la expresión, pero es eso, hermano. Cuando estaba todo el dinero ahí, lo juntó, dijo, bueno, ahora yo me lo llevo para que le sea de bendición a ustedes. Allá cerca de donde pastorea, hermano Espino, sucedió eso. Pero no hay contigo, pues, o sea, cerca, digo yo. Hermano, cuando usted detecte una doctrina que solo piensa en las cosas terrenales, sospeche. Si ese predicador no será un enemigo de la cruz de Cristo. No porque anda denostando la cruz, no porque anda diciendo que Dios no existe, no porque practica brujería, no. Es solo que su doctrina es contraria a la doctrina de Cristo. Porque en la carta a los Colosenses, capítulo número 3, versos del 1 a 3, el apóstol Pablo escribió y dijo: si habéis pues resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, y no en las de la tierra. Esa es la doctrina de Cristo. Amén. Demos una ofrenda, hermano, de palmas, pero así vigorosa al Señor. Pero estos enemigos de la cruz de Cristo solo andan pensando en las cosas terrenales. Ahora tratemos de hilvanar toda la idea. Piensan solo en lo terrenal con base en sus apetitos. Y hermano, entonces, se fue el sonido. Ahí está, ya regresó. Gracias. Bueno, el tiempo empieza a contar de este momento, hermano, que hubo esta interrupción. No, ya voy terminando. Entonces, hermano, cuando usted detecte esto, yo quiero ser un poquito cáustico, si usted lo quiere, con lo que voy a decir, pero creo que es necesario. Cuando usted detecte que alguien, su prioridad es hacer doctrina, sus apetitos carnales, enemigo de la cruz de Cristo. No hay que juzgar, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todo tenemos que examinarlo. Y entonces ya usted ve con distancia, dice, enemigo de la cruz de Cristo. ¿Cuál es su final? Perdición. Entonces sepárese. Hay una estrategia que siempre ha sido exitosa para Satanás. Con esto termino. Dice la Biblia que Balac, el rey de Moab, contrató a Balaam a cambio de una jugosa ofrenda para que maldijera al pueblo de Israel. Y entonces Balaam, viendo desde cierta altura al pueblo de Dios, los campamentos de los ejércitos del Señor, intentaba maldecir. Pero cuando él abría su boca para maldecir, le salían palabras de bendición. Entonces este hombre, de ojos abiertos, pero caído, como él mismo se identifica, hizo un descubrimiento. Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Y entonces va con el rey y le dice: mira, rey, cuatro intentos, le dice: mira, yo los quiero maldecir porque necesito la ofrenda. Mi carro ya necesita cambio de llantas, y es más, estoy viendo si cambio ya mejor por una Ven, ¿verdad? Mi carrito pequeño. Necesito el dinero, pero no los puedo maldecir. Hay un poder que los protege, que se llama bendición de Dios. Hermano, la vida de un cristiano solo se puede desarrollar bajo dos fuerzas muy poderosas. O está bajo el poder de la bendición de Dios, o está bajo el poder de la maldición de Dios. Porque de Dios procede bendición y de Dios procede la maldición. Le dijo el Señor, o dijo el Señor a su pueblo, hablando en el libro del profeta Malaquías: malditos estáis con maldición. Y cuando hace el último llamado de atención en el libro de Malaquías, basado en la necesidad de la restauración de las familias del pueblo de Dios, dice: no sea que yo hiera la tierra con maldición. La Biblia dice que Cristo nos sacó de debajo de la maldición, porque estábamos perdidos.
y nos llamó de las tinieblas y nos plantó en el reino de luz, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Hermano, pero la maldición es una realidad. Y la Biblia nos enseña por lo menos que hay dos tipos de maldiciones. Maldiciones estacionarias, lo dice el libro de los Proverbios, o maldiciones que migran, que pueden pasar incluso de generación en generación, haciendo daño. Pero la bendición de Dios, dice la Escritura, nos enriquece y no causa tristeza con él. ¿Ha leído eso, verdad? Es la bendición de Dios la que enriquece y no trae tristeza con él, dice la Escritura. Bueno, entonces, ¿en qué punto estaba? Entonces viene este personaje, Balaam, y dice, mira, están protegidos por el poder de Dios. Yo los quiero maldecir, pero la bendición no permite que yo los maldiga, porque la bendición es más poderosa que la maldición. Y entonces yo lo intento, pero inmediatamente se activa la bendición y por mi boca solo sale bendición para ellos. Y entonces le dijo el rey de Moab, pues entonces tampoco hay ofrenda. Yo le voy a parafrasear un poquito la idea. Entonces este hombre se quedó pensando, ¿cómo hago para ganarme esos dolaritos? ¿Cómo hago para quedarme con esos dolaritos? Y el diablo le inspiró una brillante idea. Eso lo dice ya en Números 31, 32 por ahí. Y entonces viene y se acerca Balaam a Balac y le dice, mira, te tengo la solución para que el pueblo se destruya. Yo los quiero maldecir, no puedo, la bendición los protege, pero es una cosa, corrómpelos y automáticamente se destruyen solos. Eso es inspiración satánica. Por eso Moisés le da una tremenda reprimenda al ejército, porque él los mandó a la guerra y que destruyeran a los hombres, a las mujeres y a los niños, y estos hombres perdonaron, mire pues, apetito, dejaron con vida solo a las mujeres. ¿Qué cree usted que estaban procurando ellos? No eran hermanas, yo iba a decir hermanas, pero no eran hermanas. A las mujeres no, matemos a los hombres, matemos a los niños y que se queden solas las mujeres. Y se encuentran con el gran Moisés. Y entonces Moisés le da una tremenda reprimenda y le dice, ¿por qué dejaron con vida a las mujeres? ¿Acaso no se acuerdan que son ellas la causa por la cual el pueblo de Dios se corrompió y Dios los hirió? ¿Qué fue lo que había sucedido? Usted lo puede leer, creo que es a la altura de Números 25, que como no había manera, ya poniendo en práctica el consejo de este personaje, de Balaam, entonces el rey de Moab arregló a unas jovencitas, las pusieron muy bonitas, ¿no? Y las pusieron que caminaran por donde salían los jóvenes hebreos. Y estos jóvenes hebreos, que no estaban bien convertidos obviamente, empezaron a ver a las jovencitas y los piropos, los halagos, ellas les tiraban la trenza y bueno, se dio todo el coqueteo. Pero mira, yo te hago caso solo si vamos allá al templo de mi Dios. Y dice la Biblia que los jóvenes hebreos se inclinaron ante el Dios de Moab para que las señoritas estuvieran alegres y les hicieran caso. Y dice la Biblia que entonces vino, hermano, una mortandad terrible. Hermano, se dio un desenfreno, se liberaron los apetitos de los israelitas. Dice la Biblia que hubo uno que incluso en un acto de desfachatez, en vez de sentir vergüenza por lo que había sucedido, dice que tomó a una de las moabitas, se entró a su tienda para tener intimidad con ella, ante los ojos de la autoridad.
Y entonces Fines se llenó del celo de Dios, tomó una lanza y los cruzó a los dos, ahí en donde estaba, y se detuvo la mortandad. ¿Qué fue lo que provocó la destrucción del pueblo? Que se corrompieron. Y entonces ya cuando el pueblo se corrompió y hubo esa mortandad, llegó Balaam por su cheque. ¿Me explico, hermano? Mire, todo esto en muchas formas está ocurriendo dentro de la iglesia cristiana. Bajo el manto de cristianismo, los enemigos de la cruz de Cristo se están moviendo. Y entonces viene el apóstol Pablo y por eso dice él, muchas veces se los he dicho, pero no me entienden, no me obedecen. Por eso ahora se los voy a decir llorando, para que vean que les estoy diciendo la verdad. Ahora, ¿qué ocurre, hermano, cuando estas fuerzas se mueven dentro del pueblo de Dios? Se estanca el crecimiento, se estanca el desarrollo de las ovejas, se estanca el crecimiento de los ministros. Y un ministro no puede llevar al pueblo más lejos de lo que él espiritualmente conoce. Si él conoce el atrio, a las ovejas las va a llevar al atrio. Si él conoce el lugar santo, va a llevar a las ovejas al lugar santo. Y si él conoce el lugar santísimo, va a llevar a las ovejas al lugar santísimo. Pero si se queda fuera del atrio, porque sus apetitos es lo que le piden, fuera del atrio tendrá las ovejas. ¿Me he explicado, hermano? Amén. Bueno, yo dejo ahí por el tiempo. Usted tiene hambre. Yo también. Para que no vaya a pensar usted que yo soy espiritual y usted no. Amén. Nos ponemos de pie, hermano. Vamos a hacer una oración al Señor. Bendiciéndolo, dándole gracias por su amor y misericordia. Levante sus manos un momentito al cielo. No nos sorprendamos de ver que dentro del cuerpo de Cristo ocurren cosas aberrantes. No nos sorprendamos de ver que dentro del cuerpo de Cristo ministros hacen de sus apetitos doctrina. No nos sorprendamos, hermano, de ver que equipos ministeriales en torno de ministros que hacen de su apetito doctrina también caen en las mismas redes. La palabra del Señor lo ha advertido ya. Dice el apóstol Pablo, muchas veces se los he dicho, ahora se los digo llorando. Los enemigos de la cruz de Cristo no son los ateos, no son los brujos, no son los satanistas. Los enemigos de la cruz de Cristo están dentro de la iglesia de Cristo. ¿Para qué? Para robar, para matar y para destruir. Hermano, la fe de cuánta gente cristiana ha sido destruida, hecha pedazos por estas doctrinas de apetitos carnales. ¿Cuántas familias se han desintegrado? Porque unos buscan la doctrina sana y otros se van para otra parte. Ese no es el plan de Dios. Así no es el programa de Dios. ¿Cuántos hermanos en la fe que nos hemos amado por tanto tiempo tuvimos que dejar ir? Pero como dice la Escritura, los que estén por el Señor, un paso al frente. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, he expuesto tu palabra y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú ordenes lo que yo pude haber dicho desordenadamente,
tú lo ordenes en el corazón de tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús te suplico que aquello que yo pude haber citado, Señor, de manera incorrecta, no con mala intención, Señor, sino no de la manera correcta, tú lo ordenes en la vida de tus hijos. Padre, yo bendigo a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, dándote gracias por tu amor y tu misericordia, bendiciéndote por esta puerta que se abrió en esta oportunidad, Señor, en este retiro, en esta área, en la cual sabemos, Señor, que has fijado tu mirada y has puesto el deseo de tu corazón, Señor, para hacer cosas nuevas. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias te damos por tu amor y misericordia. Hermano, dale gracias a Dios por su palabra. Si la palabra te ha bendecido, te ha edificado, dile gracias, Señor, por tu palabra, que en nosotros produzca fruto abundante, una cosecha generosa y abundante, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Demos una ofrenda de palmas al Señor. Dejo el tiempo con mi hermano pastor.